aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVDs, instrumentos musicales. Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Te damos la bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que te llevará a que tu vida sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. De mi apariencia, no quiero vivir, no tengo salida, solo esperaría morir. De repente un hombre me miró fijamente, me tomó entre sus manos y le dijo al jardinero: no importa el precio, yo la compraré. En una hermosa vasija y entre espinos me sembró. Yo no quería estar ahí, no era mi lugar. Sentía la lluvia, más los rayos del sol. No podía ver, no podía sentir. Luego pasaron los días y él me decía: no te preocupes, con mi amor te cuidaré. Comenzaron las Radio Visión, la frecuencia que te bendice. No puedo vivir si no estás cerca de mí. Necesito estar adorándote, Señor. No puedo estar ni un minuto más. Y estamos aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Estás escuchando de fondo esa hermosa canción Es por ti de Douglas Flores, así que si quieres disfrutar de su CD puedes conseguirlo aquí en la librería Vida Nueva, que es la auspiciadora de este programa Olor Fragante, con esta servidora Arlene González, aquí en el 2909 al norte de la Central Avenida, aquí en Chicago. Puedes comunicarte con nuestro hermano Gregorio al 773-481-2554. Ya sabes que están abiertos los 7 días de la semana, desde lunes a domingo, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche, y todos los domingos de 12 a 4 de la tarde. Así que no tienes excusa para que tengas una biblioteca hermosa en tu, ¿verdad? En tu casa, y sobre todo que puedas bendecir a otras personas con la palabra de Dios o con la música que inspira a adorar al Señor. Gracias por la oportunidad de estar en esta tarde contigo, a donde quiera que te encuentres, a donde estás, en tu carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que nos estés escuchando a través de Radiovisión.
¿verdad que sí? O a través de Tuning o donde quiera que nos esté escuchando. Bienvenido y bendiciones en esta hermosa tarde. ¿Qué tal si te quedas escuchando esta hermosa canción? Es por ti, de Douglas Flores. Y regresamos en este corte musical. No puedo vivir si no estás cerca de mí. Necesito estar adorándote, Señor. No puedo estar ni un minuto más. Solo quiero estar en tu presencia, Dios. Y es por ti, Jesús, que daría todo mi ser, adorándote, exaltándote, proclamando tu amor. Y es por ti, Jesús, que daría todo mi ser, adorándote, exaltándote, proclamando tu amor. No puedo vivir si no estás cerca de mí. Necesito estar adorándote, Señor. No puedo estar ni un minuto más. Solo quiero estar. Y regresamos aquí a los estudios de Radiovisión, la frecuencia que siempre te bendice. Esta es tu hermana Arlene y quiero darte un anuncio el día de hoy, este próximo sábado 9 de agosto, estará el Ministerio Apoyo Familiar con su regular actividad hacia la familia, ¿verdad? Porque la familia es un regalo de Dios, ¿verdad? Como dice la promoción, lo que haga yo con ese regalo depende de mí. Así que vamos a estar ministrando este sábado a las 12 de la tarde. Es totalmente gratis. Puedes, ¿verdad?, invitar a cualquier persona. Si tú conoces una familia que necesita que Dios intervenga en su vida, tráigala. Si tú honestamente necesitas que algo especial de parte de Dios, si necesitas que Dios intervenga en tu familia, en tus hijos, mira, ven y date cita en este sábado a las 12 de la tarde aquí en el hall de la librería Vida Nueva en el 2909 y es totalmente gratis. Así que a veces no tenemos excusas porque Dios ha proveído donde quiera, en nuestras iglesias, en la comunidad, donde quiera que nos encontramos. Él está proveyendo actividades y recursos para que nosotros podamos crecer como familia, como individuo, como matrimonio, como padres o madres solteras, en fin. Todo, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo porque de eso se trata, de seguir creciendo para ser, ¿verdad?, mejor cristiano en esta vida. Y de eso vamos a compartir en esta hermosa tarde. El gozo, ¿verdad? El gozo de hacer la voluntad de Dios. Y dice el Salmo capítulo 40, versículo 8, dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Quiero volverte a repetir este hermosa verso número 8 del capítulo 40 de Salmos, y está a través de la Nueva Traducción Viviente. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El hacer la voluntad de Dios y el complacernos en hacerla son dos cosas distintas. Muchas veces sabemos que es hacer la voluntad de Dios, pero en otras ocasiones el complacer tiene que hacer un acto, ¿verdad?, una acción. Y muchos de nosotros no queremos conocer la voluntad de Dios realmente. Muchas veces es porque, o la mayoría de las veces es porque tal vez no quiero hacerla, o tal vez es porque realmente pienso que va a ser más allá de lo que yo pueda hacer. Pero si no, tenemos que ser honestos y sinceros interiormente y resolvernos tomar conciencia de que debemos de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y luego nos dedicaremos a obedecerla con gozo.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, explicó su misión. Y Él dijo, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, la cual me envió. Registra el capítulo 6 de Juan, versículo 38. El Hijo de Dios no estaba hablando de un viaje alrededor del mundo, o el Hijo de Dios no estaba hablando de que se iba de cruceros alrededor del mundo o a través del universo. Él estaba hablando de la voluntad de Dios para con él, ¿verdad que sí? La cual involucra el sacrificio. Pero sin embargo, se complació en hacerla porque era lo que Dios quería que Él hiciera. En muchas ocasiones nosotros se nos hace difícil hacer o asimilar la voluntad de Dios, o de hacer la voluntad de Dios, porque involucra sacrificio. Dice la palabra que Dios no quiere, ¿verdad?, sacrificios que no nos cueste nada. En una ocasión estaba hablando de una persona y que escuchó un mensaje de su pastor y me dice, ¿sabes qué, Arlene? Estoy molesta porque para mí que lo que él está diciendo no es malo, porque yo lo practico y no me afecta. Pero realmente yo le dije, ¿sabes qué? La palabra es clara y la palabra no miente, y el pastor probablemente estaba hablando acerca de algo que a lo mejor no estaba hablando específicamente por tu vida, porque a lo mejor no conoce tu vida íntima, los gustos o qué sé yo. Solamente el Espíritu de Dios te quiso inquietar, que tú te incomodaste con eso, porque de ahora en adelante ese es tu sacrificio. A veces hay cosas que a nosotros nos gustan y que nuestra carne los quiere hacer, pero realmente será la voluntad de Dios de hacerla. Y ahí comienza el sacrificio vivo. Dice Romanos que nosotros somos el sacrificio de Dios. Y cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, tiene que haber sacrificio de algo. Tiene que haber un rompimiento con algo que me gusta por agradar a Dios. Y solamente tú y yo sabemos las cosas, porque el Espíritu nos da a cada cual, a cada individuo, a cada persona, cuál es las cosas que nosotros tenemos que renunciar en sacrificio para hacer la voluntad de Dios. No es fácil decir que no a una relación de trabajo, a una relación personal, sentimental, a tantas cosas que tenemos que renunciar por hacer la voluntad de Dios. Jesucristo estaba pensativo, estaba haciendo, cuando Él expresa, yo me imagino que cuando yo digo, ok, yo voy a hacer lo que papi dice, o yo voy a hacer lo que fulano dice, es porque realmente en tu corazón dice, wow, esto me duele, yo no entiendo, pero lo voy a hacer por obediencia. Y Jesús sí, en su humanidad tenía que tener miedo, no decir, wow, tú sabes, pero Él reconoció que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y sí, es difícil, sí, es sacrificar algo, sí, no es fácil decir que sí a un paso difícil, o mandarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos decir, ya eso no puede seguir. Aun cuando sabemos que es la voluntad de Dios, muchas veces preferimos ignorarla porque no queremos sacrificar nuestros cuerpos, o no queremos sacrificar eso en específico por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos obedecer a Dios basados en el conocimiento de que hay un gozo que nos espera al final del día. Tal vez no sea difícil al principio, pero Dios promete que hay gran gozo cuando hacemos la voluntad de Él. En estos momentos a lo mejor es difícil para ti que me estás escuchando, en este preciso momento que este mensaje es para ti, es para mí, obviamente, porque
realmente el hacer la voluntad de Dios cuesta un sacrificio, pero cuando tú y yo hacemos ese sacrificio con el gozo y con la convicción de que tú y yo sacrificamos nuestra vida para hacer la voluntad de Dios, no por el beneficio a largo plazo, sino porque el obedecer a Dios me agrada. El obedecer a Dios me llena de satisfacción y es el privilegio tan lindo de obedecer a alguien que se dio por mí, que me miró y me escogió desde antes de yo nacer. Yo fui visto a los ojos de Él. Dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice: porque la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor, dice la palabra, es mejor. Dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 2: pero no viviendo el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero hay un versículo un poquito más fuerte y yo a lo mejor esto no es el momento, pero dice la palabra esto, dice primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y muchas veces podemos literalmente coger la fornicación como ¿verdad?, sexualmente, pero podemos fornicar de muchas maneras, fornicando de poner el primer lugar que le pertenece a Dios con esas cosas que no quiero sacrificar, con esas cosas que me hacen yo no hacer la voluntad del Señor. Pero sin embargo, la palabra nos exhorta y dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 6, versículo 6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Déjame determinarte con este hermoso versículo que dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo mejor hacer la voluntad de Dios implica un sacrificio para ti y para mí. Y realmente sin ese sacrificio no vendría a ser nada, ¿verdad? Porque a veces no podemos obtener algo gratuito o algo fácil cuando no hay sacrificio. Cuando tú vas a la universidad necesitas sacrificarte cogiendo todos los exámenes, pasando todos los exámenes, haciendo todo lo que el maestro dice hasta obtener tu diploma. No hay ganancia si no hay un sacrificio. Y muchas veces pensamos que podemos obtener todo viviendo de la manera en que vivimos. Pero sin embargo la palabra es clara. Aún Jesús nos dejó su ejemplo. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. No necesariamente él estaba muy complacido en eso humanamente, pero él obedeció y amaba a su Padre. Él respetaba a su Padre y él se dio como sacrificio vivo por nosotros, sin hablar una palabra, perdonando a los demás. Y la palabra es clara. Lo mismo que Jesús hizo es nuestro ejemplo
aquí tengo a nuestro hermano Palomino, y yo siempre digo, si yo estoy mal, corrígeme. Pero en una ocasión estaba hablando con alguien y esa persona me dijo, no, es que Jesús no tuvo ningún tipo de problema porque era santo. No me vengas con eso. Yo no creo en un Dios que hace las cosas a medias. Dios sabía que Jesús era sí 100% su hijo, pero era 100% humano. Por eso lo ubicó en un vientre de una mujer, de carne y hueso. Y sí, aunque la palabra no registra todo tipo de cosas que tuvo que padecer Jesús en la tierra, pero no creo que fuera algo diferente que nosotros no hemos pasado. La única diferencia es que Él decidió hacer la voluntad del Padre. Y fue a venir a hacer sacrificio. Pero tú y yo tenemos ese ejemplo. Como yo digo siempre, si Jesús lo pudo hacer y Dios te lo comprobó a través de su Hijo, entonces tú y yo, a través del Espíritu de Dios, podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No agradando a los hombres, porque hoy en día cada siglo que pasa es un poquito más light, es un poquito más suave el hacer obedecer a Dios, y no implica sacrificio, porque queremos hacer muchas veces más misericordiosos que Dios, cuando ya Dios dejó todo escrito en su palabra. No, Dios dice que nunca miente, que Dios es un Dios del pasado, del hoy y será por siempre. Es un Dios que nunca miente y que no hay sombra de variación en sus palabras ni en sus actitudes. Nosotros sí somos personas que nos movemos de un pensamiento a otro. Por eso, a veces, a nosotros se nos hace difícil el hacer la voluntad de Dios, porque implica sacrificio. Pero cuando tú y yo adiestramos nuestra mente y nuestro corazón y comenzamos a posicionar a Dios en primer lugar, yo creo que cuando estamos en los trabajos, por más que nos moleste la actitud del jefe, nosotros obedecemos, porque si no vamos a perder el trabajo. Y muchas veces somos más obedientes a los hombres o a los jefes terrenales de lo que le somos a Dios. Pero sin embargo, volvamos a poner esa lealtad, ¿verdad? Con alguien que me salvó, con alguien que se dio la tarea de formarme, con alguien que se dio la tarea de decir, este va a ser mi hijo, ¿verdad que sí? Entonces, es dar de esa obediencia por amor al Padre. Sí vamos a tener bendiciones, porque dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay ganancia, pero no lo hagas por las ganancias, sino por hazlo para obedecer con gozo. Como dice la palabra, el hacer la voluntad de Dios me es agradable, me es hermosa, me produce satisfacción en mi corazón y en mi vida. Y yo sé que de hoy en adelante, cuando tú y yo comenzamos a sacrificar esas cosas que se van a quedar aquí, porque hay muchas cosas que nunca nos las vamos a llevar, nos morimos y nunca nos las llevamos. Yo reconozco, siempre cuento esta historia a muchas personas. En el barrio donde vivía, había un viejito que comía migajas y comía de la basura. Y este hombre tuvo un gran trabajo, tenía una casa destruida, no tenía nevera, no tenía nada, y este hombre murió. El día que sus familiares dijeron, vamos a retirar y vamos a demoler esa casita tan vieja y tan fea, cuando sacaron el fundamento, que era de madera, averiguaron que tenía miles y miles y miles de dólares escondidos debajo de la casita. Nunca disfrutó el comer bien, nunca disfrutó en tener un vaso con hielo, nunca disfrutó vestirse bien o oler bien, porque se dedicó a guardar tanto, y sin embargo cuando se murió lo disfrutó alguien que nunca compartió con él, porque a fin de cuentas le dejó todo al banquero donde ¿verdad? Donde firmó que él tenía ese dinero. Así que tú y yo a veces nos perdemos de las bendiciones de Dios por estar mendigando, ¿verdad? En este mundo. Así que no importa el sacrificio, hazlo con gozo y verás
que vas a tener una vida feliz y abundante, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él se encarga de que todos nuestros pasos estén bien, y aun cuando el maligno venga por 7 lados, Él se encargará de destruir a todos nuestros enemigos para que podamos, dice la palabra, que 100,000 y 1,000 caerán a mi diestra, pero a mí no llegarán. No porque soy fuerte, no porque soy bonito, o no soy porque tenga tal posición, sino porque el hacer la voluntad de Dios es agradable, y sobre todo tenemos el beneficio de tener un poderoso Dios con nosotros que nos guía y nos bendice siempre. Así que hasta aquí se nos está terminando el programa. Ya estamos ya prontito. Aquí va a estar nuestro hermano Juan Carlos Palomino con nosotros. Así que bendiciones. Le recordamos, este próximo sábado, con el favor de Dios, estaremos aquí en la librería Vida Nueva con el Ministerio Apoyo Familiar. Es totalmente gratis, así que es a las 12 de la tarde en el 2909 al norte de la Central Avenida, aquí en Chicago. Así que bendiciones y que el Señor les continúe bendiciendo, y gracias por escucharnos en esta hermosa tarde. Así que, como siempre digo, quédate aquí en Radiovisión, la frecuencia que siempre te bendice. Adorándote, Señor. Ni un minuto más, y solo quiero estar en tu presencia.